Sí, claro. De que tengan los pacientes. Y vamos a invitar a alguien que ya conocimos esta mañana, eh, que es de acá de Ecuador. Eh, Vamos a invitar a Maribel Tomalá Torres y a María Isabel Pacheco para que pasen acá. Ellas son madres de pacientes de acá del Ecuador. Y tenemos a dos invitadas internacionales. Una está presente, la otra la vamos a conectar por Zoom. Eh, Vamos a invitar a Tati Roy. Tati Roy viene de Paraguay, de Asunción. Yo tengo la suerte de ser el médico tratante de sus dos hijas, que tienen una ciudad biblioteca tipo 1. Eh, y vamos a conectar también a la doctora Heidi Sanz, que ella es de Cochabamba, Bolivia. Lamentablemente no pudo llegar acá para estar con nosotros, para que nos cueste la experiencia también de un país como Bolivia, que hasta ahora no lo habíamos tenido presente en la conversación. Así que, y la idea, como conversábamos, la idea es tratar de hacer esto lo más dinámico, lo más conversado posible, y darle continuidad a esta sesión de la tarde que es extensa, pero queremos que sea dinámica. Así que, bueno, aquí la pregunta es demasiado obvia, pero queremos partir pidiéndole a las madres de los pacientes que nos cuenten en un breve espacio de tiempo, en 3 a 5 minutos, las historias de su hijo, porque creo que es tal como lo escuchamos en la mañana y tal como lo escuchábamos también recién, creo que escucharlas a ustedes es lo que nos permite, evidentemente, imaginar y diseñar todo el resto. O sea, sin ustedes, las políticas públicas no sirven de nada, la investigación no sirve de nada, y todo el resto de la conversación no sirve de nada. Así que, por favor, primero muchas gracias por estar con nosotros y no sé quién quiere partir contándonos la historia personal de cada uno de ustedes. Vamos a dejar a la doctora Sanz para el final, si les parece. La Heidi está conectada ya, así que la vamos a dejar en cuarto lugar. ¿Quién quiere partir? Tati, vas a partir tú. Bien. Dale, Tati. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias al doctor por esta oportunidad y a la fundación también. Me van a disculpar si me quiebro porque yo con la historia de Diana luego me sentí re representada y ya estaba llorando, así que creo que me es más fácil hablar como médica que como mamá, ¿verdad? Creo que toda la mañana estuvimos hablando de diagnóstico precoz, de hablar del llegar temprano, y realmente yo aprendí eso de una forma dura, porque así como dijo el doctor, yo tengo dos hijas, las dos tienen aciduria glutárica tipo 1. La mayor, Valeria, eh, tenía casi 2 años y no caminaba, ¿verdad? Ya había hecho todos los estudios habido y por haber en Paraguay y no llegábamos al diagnóstico. Entonces decidimos con mi esposo ir a Estados Unidos, nos fuimos al hospital John Hopkins, ahí obviamente repitieron todos los estudios, ¿verdad? Y le hicieron una secuenciación genética a mi hija y a mi esposo y a mí, ¿verdad? Volvíamos a Paraguay sin diagnóstico otra vez, ¿sí? Y 2 meses después de llegar a Paraguay nos llega el diagnóstico que era aciduria glutárica tipo 1, ¿verdad? Pero obviamente el daño ya estaba hecho porque mi hija todavía no caminaba cuando eso. Ahí nos recomiendan que vayamos al INTA, ¿verdad? A Chile, porque nos decía que era el centro de referencia más cercano que teníamos. Creo que en esa semana, no sé cómo se alinearon los astros, conseguimos cita, llegué junto al equipo del doctor Cabello y empezamos el tratamiento, ¿verdad? Hoy Valeria tiene 8 años, ya camina, sí, pero sí tiene movimientos involuntarios, tiene distonías, tiene dificultad para realizar algunas tareas como, por ejemplo, correr, saltar o algo que conlleve motricidad fina, por ejemplo. Y a mí me mata cuando le veo esforzarse y yo sé que eso se pudo evitar. Eso es el tema, ¿verdad? O sea, mirar algo que se pudo haber evitado. Pero tengo el otro panorama, y yo creo que por eso el doctor me invitó a contar mi historia, que es mi segunda hija. Cuando llegó el diagnóstico de Valeria, yo ya estaba embarazada de la segunda, ¿verdad? Eh, entonces, al nacer María Paz, mandamos la muestra otra vez a Estados Unidos, le volvieron a hacer la secuenciación genética a mi hija y a los 9 días me llega el resultado
aciduria glutárica tipo 1. Al día 10, y gracias a todo el equipo del INTA, porque desde Chile ellos nos monitoreaban, porque yo estaba en Asunción, ¿verdad? Al día 10 ya empezó el tratamiento mi segunda hija. Cumplió un mes, 31 días de vida, ya volamos a Chile. Creo que voy a sacar ya mi cédula chilena. Y empezamos con la dieta, con conteo de lisina, con los suplementos, con la carnitina. Y María Paz caminó a los 11 meses. Tiene un desarrollo normal, no hace fisioterapia. Su hermana hace fisioterapia 4 horas al día, 3 horas de fisio, 1 hora de fono, más todas las terapias que a mí se me pueda ocurrir que pueda hacer. El doctor Cadella me dice, frena un poco, ¿verdad? Y María Paz tiene un desarrollo normal, ¿sí? Lo bueno de esta reunión es que tenemos que centrarnos en que el diagnóstico no tiene que ser un privilegio o un lujo, ¿verdad? Tiene que ser un derecho para cada niño, ¿verdad? Y también mirar que parece que todo, estamos hablando de política, y yo entiendo que el sistema pregunte cuánto cuesta diagnosticarle a un paciente, pero yo creo que lo que tienen que preguntarse es cuánto cuesta no diagnosticarle a un paciente, ¿verdad? Bueno, eso es. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Soy Isabel Pacheco, también soy médico de salud pública y nutricionista. Soy madre de Ethan Arana, tiene actualmente 5 años, tiene un diagnóstico de acidemia propiónica. Nuestra historia que es un poco parecida a la suya. Mi hijo a los 9 meses comenzó con convulsiones crónicos focalizadas. Decían que era una epilepsia refractaria, pero en nuestro país no contamos con los exámenes pertinentes. No nos demoramos ni 2 semanas, enviamos la muestra a Estados Unidos, en el cual nos salió primero las acetilcarnitinas y al mes nos salió las pruebas genéticas positivas para prepiónico. Pero este diagnóstico no fue lo final, fue lo primero, pero no odisea en el país. Porque primero no teníamos hace 5 años atrás un personal equipado para las enfermedades metabólicas. Entonces, lo que a mí me afectó como familia y como todo, porque es su primera línea que me digan, tu hijo vive 2 años y no hay esperanza de vida, múdese a otro país que usted tenga las posibilidades, porque aquí no podemos hacer nada. Entonces, siempre he habido ángeles de caminos. Como médico dije, bueno, Isabel, tú eres médico y también eres mamá, entonces combínalos. Mi hijo comenzó a hacer esta caquexia, entonces mandé mensajes, correos como médico a identificarme, me contesta a toda parte del mundo. Latinoamérica, Europa, América, y Academias Orgánicas de Estados Unidos me contesta, y la historia cambió. Al año, 2 meses, me contacta el Instituto Nacional de Estados Unidos, el doctor Olex, en el cual nosotros nos dan los protocolos, y la historia cambia. Entonces, porque yo sabía que estaba algo fallando acá, pero no es porque quieran fallarlo, sino porque no tenemos la experiencia, no tenemos los pacientes. Éramos como que los primeros, porque todos los niños morían. Entonces, así comenzó. Comenzamos a contar las proteínas, pero mi hijo no subía de peso, tenía convulsiones porque ciertas orientaciones nos mandaban a dar aceites en sus comidas, aceites de canola diario. Entonces, pero a mi hijo no le funcionaba porque empeoraba el cuadro. Entonces yo dije, no está bien. Hasta que conseguí fórmulas especiales, que aún no la contamos acá en el país, pero gracias a esas fórmulas especiales, mi hijo caminó porque no le daban vida, no le daban tiempo, esperanzas de caminar. Luego salió pandemia y fuimos a Estados Unidos a que nos chequeen, hasta que gracias a Dios encontramos nuestro equipo metabólico que lo lleva la doctora Lina González con el doctor Morton y la doctora Carolina Galarreta con Washington. Entonces, pero eso no todos los demás niños que van saliendo en el camino lo tienen, porque es súper costoso. Todos lo costamos nosotros. Entonces, en transcurso de esta vida, me van conociendo porque en los hospitales yo ya fui a socializar, porque un papá le da mi número, el siguiente papá, el doctor. Entonces vamos haciendo una cuida mucho más grande. Éramos 25, menos de 2 años se diagnosticó 25, acidemia propiónica, 4 glutárica, metilmalónica, isovalírica y homocistonuria en nuestro país. Tanto así que de los 23 quedamos 15. ¿Por qué? Porque estamos en un país aún en crecimiento. Que podemos hacer mucho en el país, porque con lo que tenemos podemos tener una crisis metabólica.
con los recursos que contamos podemos salvar una vida, pero si pensamos en metabólico, porque nuestro tiempo no es oro para nuestros niños. Nuestro tiempo es cerebro, nuestro tiempo es discapacidad, nuestro tiempo es vida. Entonces, para no alargar más, yo también soy madre de un niño autista, entonces yo tengo 2 niños con enfermedades raras, pero gracias a Dios, muy estables y van a una escuela normal. Actualmente Aitan tiene 5 años, 7 meses, va a una escuela, monta una bicicleta, habla bien, pero nuestra comunidad, porque yo le llamo comunidad a todas las madres con acidemias orgánicas en el país, tienen esperanza. Tienen esperanza de que algún día cambiará el sistema. Somos 17 niños que sí, ahí viene lo que yo quiero recalcar muchísimo. Y a todos mis colegas a nivel nacional, ya me da mucha alegría que durante estos 2 meses, gracias a la Harry Joy Foundation, gracias a los talleres que se ha dado, ya los médicos piensan en metabólico. Entonces, cuando ya ven que tenemos un cuerpo cetónico en orina, siento que el niño está normal, activo, reactivo, ya estamos pensando que debemos actuar rápido. No hace 5 años atrás, cuando íbamos a una emergencia, como te ven activo, te ven jugando, mandan a su casa, pero con ayuno, y ahí viene lo que nos pasó a muchos pacientes, el catabolismo. Entonces, gracias a estos encuentros y que ya nos conozcan, muy agradecida. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Como en la mañana pues le comentaba, agradezco una vez más por darnos esta oportunidad, escucharnos a nosotros como madres, contando nuestras experiencias como cuidadores de niños con enfermedades raras, que es muy complicado, difícil con toda la situación y las restricciones que tenemos dentro de nuestro país. Mi nombre es Maribel Diana Tomala Torres, madre de 3 niñas. Briana de 8 años y tuve mellizas de 6 años, como ya se lo había comentado. Nuestra historia con las enfermedades raras comenzó en el 2020. Ellas nacieron prematuras, 7 meses. Al inicio nosotros pensamos que de pronto por la misma prematurez en la que nacieron eran los problemas de desarrollo. 6 meses tenían las mellizas cuando empezaron con sus primeros síntomas. Estreñimiento, estreñimiento, vómitos. En este caso presentó Renata fiebre, convulsiones, pues la que más síntomas presentó. No, por el hecho de ser mellizas, por eso les decía al inicio, no todos los pacientes son iguales, porque al hecho de ser mellizas no lo desarrollaron de la misma manera. La que más tuvo recaída siempre fue mi hija Renata. 6 meses fue nuestro inicio de nuestra odisea, se podría decir. Empezó con convulsiones, acudí a un centro médico cercano. Justamente estábamos en el auge de la pandemia, junio del 2020. Todo el mundo pensó, los médicos pensaron que por la fiebre, de pronto era por tenía contagio de COVID. Se le realizaron varios estudios y se enfocaron en eso porque se desconocía que los síntomas podrían ser una enfermedad rara. Estuvo hospitalizada 2 días en un hospital público de la localidad, muy básico. Yo soy de la provincia de Santa Elena, de acá de Ecuador, Cantón Salinas, donde no hay muchas posibilidades o hospitales que manejen tratamientos más ampliados. Estuvo 2 días en el hospital. Ella no despertaba. Después de las convulsiones, ella no despertaba. Decidí retirarla con alta petición, porque yo veía que a mi hija, yo sentía que la perdía. La llevé a un hospital privado, una clínica privada. Pasamos toda la noche, pero tanto era la crisis que no lograron ni siquiera canalizarla, no le encontraban las venitas, porque era muy pequeñita.
La saqué de ahí nuevamente porque no pudieron hacer nada. La llevé a IES de Ancón, ante la misma. Un médico que trabajaba justamente en la clínica privada, también trabajaba en IES de Ancón. Y gracias a Dios me ayudó a gestionar y poderle sacar un código rojo para poderle trasladar a la ciudad de Guayaquil, a un hospital, a una clínica privada. Nos derivaron al hospital Roberto Gilbert, donde la lograron estabilizar. Estuvo hospitalizada 25 días, 10 de ellos en cuidados intensivos. Gracias a Dios salió de allí, pero sin embargo no se le encontraba motivos. O sea, ellos lo único que me dijeron, es una infección realmente grave, no le encontramos el diagnóstico exacto. Empezaron a sospechar que algo no estaba bien, o sea, no encontraban motivo. 3 meses después tuvo una nueva recaída, porque la alimentación por el desconocimiento seguía siendo la misma. Entonces, a los 9 meses nuevamente tuvo una recaída. Allí, eso nos solicitó que le realicemos un examen genético, cosa que no tenemos en el país. Entonces nos tocó gestionar para poder, no gestionar, nosotros costamos el valor, que es altamente costoso en otro país, y poder enviar la muestra. Este proceso duró aproximadamente 4 meses. 4 meses para nosotros como madres es demasiado. Nosotros con ese diagnóstico, luego de esos 4 meses, para mí fue devastador, porque aquí, como mi compañera lo dice, nos dejaron igual, que no nos daban probabilidades de vida con ella. Entonces, y más aparte de eso, de la situación que nos indicaban de que de lo que sucede con el examen genético, teníamos un diagnóstico ya, pero nos topamos con la sorpresa de que lamentablemente dentro de nuestro país no había conocimiento en ninguna especialidad para nuestros niños. Eso para nosotros era aún más devastador, porque no sabíamos qué hacer, no sabíamos a qué acudir, qué hacer, de qué manera alimentarlos, sobre todo en la parte nutricional, la medicina, cómo prevenir. Mis hijas a los 2 años y no caminaban. Renata caminó a los 2 años 4 meses, Mariel 2 años 2 meses. Entonces es ahí donde ya ellas ya tenían consecuencias. Sin embargo, buscando información en internet, que era muy escasa en ese entonces, buscamos información. Encontré aquí a mi amiga presente, puedo decir, Isabel, también buscando desesperada información. Nos conocimos. Ella ha tenido oportunidades de viajar, he tenido oportunidades de conocer a médicos extranjeros, y es por ella que yo también conozco la Fundación de Harry Joyce, y por la que he contado con la ayuda, y puedo decir de que por eso mi hija también sigue viva, Mariel. La historia nuestra fue una hospitalización tras otra, porque yo en mi caso tenía 2 niñas y era súper difícil, es súper costoso, más aún que nosotros vivimos fuera de la ciudad. Muchas veces con las crisis metabólicas ya no confiaba yo en un hospital básico que estábamos cerca. Yo tenía que venir directamente acá a la ciudad de Guayaquil, en taxis muchas veces, en medio de una crisis. El tiempo está casi 3 horas de casa hasta el hospital donde siempre nos ayudaban y nos ayudaban a estabilizar a las niñas. Son tantas experiencias negativas, se podría decir, malos recuerdos, que es uno de ellos, hoy uno que nunca me voy a olvidar, cuando nos tocó tomar un taxi, porque si yo iba a un hospital básico de la localidad, no me iban a derivar, porque ellos simplemente decían, ah, no, es una convulsión, no pasa nada. Pero uno como mamá, y gracias a las charlas que nosotros recibimos por medio de la fundación, íbamos aprendiendo, y con la experiencia también. Entonces yo
como mamá lo que hacía era, no, yo me voy directo, busco los medios y me voy. Pero eran 3 horas de viaje. En una ocasión tuve que darle respiración boca a boca a mi hija, a Renatita, porque nos cogió el tráfico. Nos faltaban 5 minutos para llegar. Nos quedamos atrapadas en medio del tráfico y no saben cuán desesperante es eso. Tener que o pedir o suplicar que tu hija viva, dándole respiración boca a boca. Llegué al hospital con mi hija en brazos, corriendo. La ingresaron inmediatamente, una nueva intubación. El médico me dijo, te demoras unos minutos más, tu hija se va. Gracias a Dios, nuevamente salió. Y es así, una crisis tras otra. Yo prácticamente vivía en el hospital. Estaba 15 días con una, regresaba a casa, ya la otra entraba en crisis y así sucesivamente. Pero puedo decir de que a veces me siento culpable porque también tenía que trabajar, pero también tenía que costear los medicamentos de las niñas. Junto con mi esposo, como les indicaba, es una enfermedad bastante costosa que teníamos que hacer lo posible por buscar los recursos para poder costear exámenes médicos constantes de ambas, chequeos médicos, controles médicos con diferentes especialistas, las ven, neurología, eh, nefrología, endocrinología, cardiología. Y, y la decisión nuestra fue costear también, porque esto es otro punto muy importante, de que, sin embargo, nosotros teniendo IES, y sé que tiene ciertos tipos de convenio. Sin embargo, muchas veces a nosotros se nos solicitó una garantía de $400 como para poder ingresar a nuestras niñas y poderlas atender. Y si no, según los protocolos del hospital no se podía hacer. Entonces, es ahí donde también entra la parte humana, porque ¿cómo pueden decir de que tienen que esperar a que esté el dinero para poder atender a tu hija que cuesta? O sea, no puedes esperar horas como para poder atenderlas. Puede pasar minutos para que puedan caer una crisis grave y poder dejar de vivir. Entonces quisiera resaltar también ese punto y aprovechando que están las autoridades aquí presentes, de que se hagan valer esos tipos de convenios que tenemos, más aún en este tipo de enfermedades. Porque no todos los padres tenemos los mismos recursos. Nosotros queremos la vida de nuestros hijos. Y es así como continúa nuestra odisea hasta que un día mi hija Renatita se fue. Múltiples hospitalizaciones trajeron consecuencias. Sin embargo, ella asistía a una escuelita normal, una escuelita regular, no estaba en escuelas especializadas. Ella era verla admirable, como ella tenía mucha retentiva. Lo que sí tenía era ciertos retrasos motrices, ciertos retrasos en la parte de caminar, de saltar, de correr, se cansaba. Pero de ahí en lo demás era muy inteligente. Pero sé que había secuelas por todo lo que no pudimos hacer de pronto. Y ahí entra la parte donde les conté y me adelanté contándoles en la mañana que para mí es muy, me disculpan si me quiebro, pero para mí es muy doloroso tener que recordar lo que pasó con ella. Porque sé que se pudo haber evitado de pronto. Ya teníamos contactos con los médicos extranjeros. Se pudo haber aplicado los protocolos necesarios. Pero lamentablemente no todos los médicos tenemos esa calidad humana de poder actuar y de poder recibir nuevos conocimientos de otras personas. Y como les contaba,
ella tuvo varios procesos, perdón, en 48 horas, que la pudo haber llevado también a esta crisis totalmente grave. Punción lumbar, en menos de 24 horas. Se le realizaron 2 resonancias magnéticas, tuvo restricción a la alimentación. No sé qué pasó en ese entonces porque anteriormente sentía que mi voz era escuchada y que de pronto las sugerencias lo acataban, pero en esta ocasión todo era no, no, no. Rogué, supliqué que aplicaran los protocolos, que recibieran la información, pero me dijeron no, tu hijo va a morir así. Hasta que finalmente su riñón dejó de funcionar y le intentaron ubicar un catéter. Y es ahí donde ella partió. Unos meses después continuó la situación con Mariel. Pero nosotros llegamos a la clínica, ella caminando, sonriendo, pero ya yo con mucho miedo, yo mínima situación que yo la veía, mínimo síntoma, yo corría al hospital. No quería perder a mi hija también. Ese día venimos con una infección de las vías urinarias. Y hasta el día de hoy para mí se parece increíble de que esa infección haya terminado en un paro cardíaco de 16 minutos, cosa que se pudo prevenir. Entonces es aquí mi pedido de que se escuche y que se comprenda que las enfermedades raras en la parte metabólica no hay que esperar mucho tiempo. Es en cuestiones de minutos donde puede cambiar todo. Nuestros hijos pueden dejar de vivir. Seguimos en la lucha con Mariel. Actualmente tengo el apoyo de la Fundación Harry Joyce, donde me están facilitando la fórmula, que para mí era muy difícil adquirirlas porque no las venden acá. Y asimismo con ciertos medicamentos. Esa parte estoy realmente muy agradecida con ellos y todos aquellos que han tratado de ayudarme de una u otra manera. Tenemos un grupo también de apoyo de madres aquí dentro del país, donde nos acompañamos, donde contamos nuestra experiencia, donde nos apoyamos en la manera en que podamos. A veces con medicina, apoyándonos una a la otra. A veces guiándonos. Mira, a mi bebé le funcionó tal cosa, tal tratamiento. También puedes aplicarlo. En vista de que dentro de la parte médica no encontramos apoyo. Entonces, lo que hemos aprendido un poco con las charlas, con las conferencias que hemos recibido de manera internacional también. Y aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los médicos que hoy se han dado cita en este lugar por las enfermedades raras y por darnos a conocer aún más todo lo que se está haciendo por ellos. Gracias. Está la doctora, perdón, la doctora Sanz. Heidi, no sé si estás ahí. Aquí estoy. ¿Me Muy bien, la escuchan? doctora Sanz, le vamos a pedir porque, bueno, no habíamos tenido representación de Bolivia, así que queríamos escuchar de parte de la doctora Sanz. Hemos conversado varios pacientes con enfermedades poco frecuentes, pero habíamos conversado eventualmente elegir el ejemplo de alguno de los pacientes que a la doctora Sanz le ha tocado ver últimamente. Así que, Heidi, te pedimos que nos cuentes un poco tu experiencia, cómo se viven en este grupo de enfermedades en Bolivia y particularmente en Cochabamba. Bueno, antes que nada agradecerte por haberme puesto en el escenario, no a mí, sino a mi país, Bolivia, que en realidad
nuestra realidad no se aleja mucho de las que estoy escuchando. El diagnóstico siempre es muy difícil y el manejo es aún más difícil porque en Bolivia definitivamente no tenemos acceso a ninguna posibilidad de leches, por ejemplo. Entonces, la experiencia de niños con enfermedades metabólicas eh, han sido mucho más cuesta arriba que las que hemos estado escuchando. Bueno, en esta ocasión quiero conversarles sobre un caso que lo he tenido el año pasado y bueno, soy la voz de este pacientito, pero que es muy similar a algunos otros que habíamos conversado, Francisco, anteriormente. Se trata de Yihan. Yihan es el nombre, es un nombre raro. Él tenía 5 meses, es el hijo menor de padres no consanguíneos. Sus padres son de una localidad a 47 kilómetros de Cochabamba que se llama Colomi. Es una localidad principalmente agricultora y sus padres precisamente eran agricultores, se dedican al cultivo de hortalizas. Tiene un hermano mayor de 2 años y este niño nació en su localidad, fue un parto normal. Al parecer no hubo complicaciones, pero sí desde nacido ya notaron que el niño tenía mucha debilidad. Era muy débil, su llanto era débil y sus movimientos también muy lentos y con falta de fuerza, así lo describe también la madre. Entonces, con esta llamada de atención, los médicos que lo vieron, pediatras generales, lo derivan para una atención por neurología y él llega a la tercera semana de vida a consulta con neurología y evidentemente el niño tenía un cuadro de una hipotonía severa con falta de fuerza, pero muy reactivo al medio, no tenía control cefálico, la movilidad era mínima y con un patrón respiratorio muy abdominal. Entonces sí se planteó el diagnóstico de una atrofia espinal muscular. Entonces, clínicamente podría corresponder, pero necesitábamos algunos estudios y entre esos, pues, se le pidió estudios que no contamos en los sistemas públicos a la mano. O sea, todos los estudios que puedan hacerse tienen que hacerse en forma particular. Entre los que más podríamos acceder es el estudio de electromiografía, ya en laboratorios generales, y el estudio genético absolutamente inaccesible, aunque existe la posibilidad de hacerlo de forma privada. El costo para esta familia, que es una familia que trabaja y vive de la agricultura, era absolutamente inalcanzable. Más o menos el costo de estudio genético asciende a alrededor de, en dólares, como 800 a 1000 dólares. Y ese es el presupuesto de la familia, pero más más allá de lo que ellos podrían imaginar. Y el presupuesto de una electromiografía más o menos cuesta unos 150 dólares. Entonces, eh, le explicamos y le dijimos la necesidad de esos estudios, pero evidentemente no volvieron, no lo hicieron. Y esta historia lo tuvieron en la casa. Ellos estuvieron muy dedicados con el niño porque lo alimentaban con jeringa, que tenía ya dificultades para deglutir. Y lo trajeron a los 5 meses por una intercurrencia respiratoria. Nuevamente llegó al hospital muy grave con una deshidratación y una diarrea, además de una neumonía y con una insuficiencia respiratoria asociada, lo cual obligó que pues tengamos que colectar la ventilación mecánica. Los pediatras de emergencia actuaron por la gravedad del caso y fue ingresado a terapia intensiva. En terapia intensiva estuvo ventilado y evidentemente el niño no podía tener respiración espontánea, la debilidad era muy manifiesta y ya los padres con un perfil bastante religioso, dijeron que no querían hacer nada más por el niño. Sin embargo, conseguimos de alguna manera poder confirmar alguna cosa más del diagnóstico que claramente cualifica para una atrofia espinal muscular, un tipo 1. Pudimos hacer la electromiografía que nos salió compatible con el patrón de atrofia y confirmamos el diagnóstico.
pero lamentablemente el niño evolucionó con la intercurrencia respiratoria y falleció a los 5 días de estar en terapia intensiva. Entonces, como les digo, nos basamos básicamente en clínica porque la posibilidad de un acceso genético y menos aún de encontrar un tratamiento está muy alejada. Y esta es la historia de todos los niños que pueden tener una enfermedad de esta naturaleza en el sistema público boliviano. Bueno, muchas gracias, Heidi. La verdad que, bueno, la idea, habíamos conversado este caso previamente y la idea precisamente era mostrar que en Latinoamérica tenemos una amplia diversidad de realidades, desde algunas malas y otras peores. Eh, y por eso creíamos importante incluir a la doctora Sanz en este conversatorio. Así que, Heidi, te agradecemos mucho. Y Gracias. también le agradecemos mucho a ustedes por compartir sus historias. Creemos que eso es tremendamente generoso de parte de ustedes. Yo a la Tati la invito siempre, ella lo sabe, porque creemos que es muy relevante que en este tipo de instancias tengamos la posibilidad de escucharlas. Es muy diferente cuando las escuchamos en la consulta médica, es muy diferente cuando lo conversamos en un ámbito privado a cuando lo hacemos en un auditorio, y valoramos muchísimo lo que ustedes han hecho hoy día y se lo agradecemos enormemente.